tardes. Voy a alejarme un poco del teléfono, del micrófono. Muchas gracias al comité, al doctor Peñalosa, a la doctora Suárez, al doctor Restrepo y a todo el comité organizador por la amable invitación. No es fácil cuando uno se sienta a pensar en cómo dar la charla para los hepatólogos a como uno se la va a dar a un radiólogo. Entonces a veces no sabe si uno hacer un curso como Padumis, que es un poco rápido, pero la idea o lo que nosotros queremos dejarle hoy a ustedes un poco es que entiendan que los conceptos básicos y que sean capaces de entender las imágenes, aunque yo les voy a ser sincero y hablábamos eso con la doctora, hoy en día pues ya cuando los especialistas llegan al grupo muchas veces ya saben el diagnóstico, ya han interpretado las imágenes y llegan a una confirmación con nosotros. Bueno, estos son los temas que vamos a tratar un poco, las ventajas, las desventajas de la tomografía axial computarizada, los aspectos técnicos, vamos a hablar un poco del TAC simple, el TAC con contraste en sus diferentes fases, vamos a ver algo de lesiones hepáticas benignas, las malignas, voy a hablar muy brevemente de lo que es angiografía por TAC y algo de lo que es el futuro para nosotros quizás y el presente en otros lados, aunque tampoco es así, que lo que es la perfusión. Las ventajas definitivamente, pues, que tienen, las desventajas que tiene la escanografía, pues es la reacción al medio contraste, la nefrotoxicidad que puede tener esto en algunos pacientes y la exposición a la radiación ionizante. En todas las charlas que yo doy, así sean, pues no a los radiólogos, pero sí a los grupos interdisciplinarios, siempre les hablo un poco de esto porque es importante que nosotros todos empecemos a tener un poco lo que es la radiación. Si ustedes se fijan, en 1928 empezó la comisión, en el 65 empezó lo que es el concepto ALARA, que es lo que significa que es la radiación razonable o tan bajita como sea razonable para hacer un estudio que sea diagnóstico. Esto es importante porque ustedes son los clínicos, ustedes son los que van a pedir los estudios, no tanto en los pacientes pediátricos, aunque seguramente los van a tener, pero es importante que tengan una conciencia de lo que es la radiación hoy en día. La tomografía corresponde aproximadamente al 10% de los estudios que se hacen hoy en día en un servicio hospitalario, en un diario de clínica, pero corresponde al 60% de lo que es la radiación en un paciente. Estos son más o menos los datos. Si ustedes se fijan, una radiografía lo que mide es una dosis efectiva, equivalente a radiografías de tórax, porque así es como más fácil entenderlo para el clínico, y también a lo que equivale a la radiación natural. Si ustedes se fijan, una radiografía de tórax es más o menos 0.02 milisieverts y equivale a 3 días de radiación natural. Obviamente si ustedes tienen viajes en aviones, eso la radiación va a ser un poco mayor y eso ya está estipulado. Se los muestro es para que ustedes vean las cosas y es que se fijen abajo. Lo que es, por ejemplo, lo que es una radiografía de abdomen que corresponde a 50 placas de tórax, un esofagograma a 75 y la de más abajo, que lástima no quedó, corresponde a 500 placas de tórax. Obviamente está dentro de la radiación permitida, pero es para que ustedes se hagan un concepto de lo que es la radiación hoy en día. Volvamos a nuestro tema. Los TACs de primera generación, hoy en día ya vamos en la cuarta generación, estudios o detectores ya de 16, 32, ya estamos en 64, inclusive hay de 320. Entonces, en esto ya estamos, en la cuarta generación. Muchas veces estos equipos nuevos pues tienen unas técnicas especiales para bajar radiación, pero aún así seguimos teniendo muy alta radiación. Estos son ya los equipos nuevos, esto es un equipo de 320. Vamos a hablar un poco de los aspectos técnicos. Cortes de 5 digo yo porque son lo que se reconstruye, pero uno los puede construir de 0,5, de 0,3, pero más o menos es lo que se piden para lo que es el abdomen. Hoy en día se puede hacer un hígado en 3 segundos y un abdomen total en 10 a 12 segundos. El medio de contraste depende de las cantidades, cada vez se usan menos por toda la parte de la nefrotoxicidad, pero el promedio es entre 75 y 150 dependiendo del peso y lo que uno quiera ver. Y se hace en una inyección a 5 mililitros por segundo. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, cuando miran esta imagen aquí, ustedes ven que esto hay un realce cuando hay 2.5, pero miren la diferencia cuando se pone a 5. Esto es un hepatocarcinoma. Y estos son en un hígado cirrótico, lesiones focales de nódulos, y miren el realce que hay cuando se usan 5.
La atenuación hepática está más o menos entre 45 y 65 unidades Hounsfield, eso lo mide el equipo. Esto quizás es la parte fisiológica más importante, ustedes la entienden mucho mejor que nosotros. 75% del aporte vascular hepático es de la porta y el 25% es de la arteria hepática. En eso se basa todo. Ahí está el secreto de todo, porque de acuerdo a esto es que vamos a tener el diagnóstico o la caracterización de las diferentes lesiones. El TAC simple nunca se hace, o siempre que nos llega una lesión hepática, no es que hagamos un TAC simple y simplemente el paciente se va, o sea, no tiene indicación, pero siempre se hace entre las 4 fases que hay, que ahorita más adelante las va a ver, pero siempre es importante tenerlo porque hay algunas lesiones que se van a caracterizar de acuerdo a los hallazgos que tengamos. En el TAC simple vemos bien las calcificaciones, la hemorragia y los quistes. Aquí hay un paciente, ustedes fíjense, y esto lo van a mirar durante toda la charla. Miren, esta es la aorta y este es el cuerpo vertebral. Entonces siempre se tienen que fijar en cómo está la aorta y cómo está con respecto al cuerpo vertebral. Esto es un TAC simple. Miren ahí una calcificación heterogénea. Esto es un carcinoma fibrolamelar. Y esto es otra lesión que ustedes se fijan, nuevamente miren el cuerpo vertebral y miren la aorta, no tiene medio contraste, pero hay una lesión hiperdensa. Es porque ha sangrado. Esto es un adenoma. Entonces, eso también es importante fijarse porque uno, de acuerdo a los sangrados, no todas las lesiones son típicas, pero algunas presentan el sangrado. Esto es un adenoma, fíjense el corte histológico que tenemos al lado. Quizás esto es la parte central de la charla, la base de la detección de los tumores es la diferencia de densidad entre el tumor y el parénquima, porque es que ambos van a realzar. El tumor va a tener un realce y después el parénquima. Y de acuerdo al comportamiento que existan entre estos dos realces, es que ustedes van a poder caracterizar un poco más las lesiones. Los aspectos técnicos, entonces la fase arterial, hay una fase arterial temprana que es a los 25 segundos, es como una angiografía, y la tardía que está entre los 35 y 40 segundos. Ahí la inyección de medio contraste va directamente al compartimento sanguíneo y es donde ustedes ven la hipercaptación o que se ve muy bien, se visualiza perfectamente la aorta. Miren aquí. Si ustedes ven nuevamente, aquí está la aorta, hay una lesión, esta es la vena cava, las suprahepáticas no han pintado, hay un realce periférico, esto es típico de un hemangioma. ¿Qué pasa en la fase arterial? Pues obviamente hay una captación de los tumores hipervasculares. ¿Cuáles son las indicaciones o por qué es tan importante cuando los estudios llegan así? Y es que muchas veces los estudios no llegan porque tienen una lesión. Bueno, dicho, ya está caracterizada porque la mayoría de los pacientes vienen ya con una ecografía, donde se sabe que hay una lesión. Entonces hay que mirar si es una lesión hepática de origen desconocido, obviamente si es un carcinoma hepatocelular pues que tiene alfa-fetoproteína alta, pues hay que buscar eso y hay que tener siempre esa fase vascular, ustedes ahorita más adelante lo van a ver. Sirve también el tapizaje de los pacientes cirróticos y sirve también para diagnosticar las metástasis hipervasculares. Miren esto, nuevamente les muestro la fase arterial, una más temprana, una más tardía. Esto es un carcinoma hepatocelular difuso, fíjense que seguramente en este estudio ya sabemos que hay compromiso aquí, pero obviamente se ve mucho mejor en esta fase. Entonces la fase arterial, nuevamente, realce de tumores hipervasculares por la arteria hepática y no hay un realce parénquima hepático, porque ese se va a ver en la otra fase. Más adelante les voy explicando las diferentes fases. La fase portal venosa o de redistribución va más o menos entre los 60 y 75 segundos. El medio contraste pasa entonces del compartimento sanguíneo al extravascular. Hay una disminución rápida de la parte de lo que es la opacificación de la aorta y empieza a aumentar el parénquima hepático. Entonces ahí es donde ustedes van a ver, hay unas lesiones que brillaron mucho y el parénquima hepático no ha empezado y después dejan de brillar y van a hacer un realce con el parénquima hepático. Es lo que les decía, la meseta de captación es la fase portal y es muy útil para la detección de los tumores hipovasculares. Fíjense ahí, esta es la imagen típica, a eso es lo que tienen que buscar, la fase del aporte, ustedes la ven, se caracteriza muy bien ahí, en la fase de redistribución, se ve la aorta ya menos brillante con respecto al cuerpo vertebral y esto es lo que hay que buscar cuando ustedes quieren identificar en qué fase está la escanografía que ustedes están revisando. Más adelante la doctora Vanessa les va a explicar lo de resonancia, pero básicamente es el mismo concepto.
las diferentes fases que hay, pero el concepto de pronto del medio de contraste es un poco diferente. Pero ahí también van a poder ustedes identificar las diferentes fases. Nuevamente miren la aorta, hay un brillo pero no tan alto, es una fase más tardía. Fíjense cómo está el de brillante o de hiperdenso el parénquima hepático con respecto a la lesión. Ya estamos en una fase portal tardía y estos son metástasis hipovasculares. La fase de equilibrio es quizás una de pronto para algunos la fase más importante, porque pues ahí vamos a tener, bueno, no más importante, no quería decir así, perdóneme, es como una fase muy importante para hacer algunas caracterizaciones y más adelante en un cuadro comparativo lo van a ver. Ahí es donde hay un mayor contraste del hígado y hay una disminución en parte, perdón, una parte de la disminución en la captación hepática. Fíjense esto, lo mismo, el cuadro anterior, ustedes ya ven que la aorta no hay, la aorta sigue teniendo algo, pero ya hay mayor realce de la parte de los riñones y la parte de la aorta ya ha disminuido de una forma importante. Estos son los puntos claves que hay que tener en cuenta en la fase de equilibrio, el lavado o lo que llaman el washout. Los tumores vasculares van a presentar eso, o sea que en la fase tardía ustedes van a ver los tumores que son hipervasculares con respecto al parénquima hepático, en esto van a tener un lavado rápido, o sea que van a ser hipodensos con respecto al parénquima hepático. Van a tener retención de contraste como lo vimos en el estudio, en el hemangioma, y hay una retención de contraste en tejido fibroso. Eso es importante, ¿por qué? Porque la cápsula alrededor del hepatocarcinoma tiene tejido fibroso, o sea que va a realzar en la fase tardía. Lo que es el colangiocarcinoma tiene mucho componente fibroso, también va a realzar en esta fase. Y la cicatriz central, por ejemplo, en la hiperplasia nodular focal, también va a realzar. O sea que estas lesiones, con esta fase, ustedes las pueden diagnosticar. Este es un ejemplo, si ustedes se fijan, una fase un poco más tardía, miren el parénquima hepático, aquí disminuye y hay un realce a este nivel por presencia de tejido fibroso. Si ustedes lo ven, uno podría pensar desde un principio que es un colangiocarcinoma, pero se confirma con el realce tardío. Esto de pronto es el cuadro clave para uno revisarlo, es la fase arterial temprana, la tardía, miren los tiempos, está la fase venosa portal que es más o menos 60-75 segundos y la fase de equilibrio que es la tardía ya después de los 2 o 3 minutos. Las lesiones benignas hepáticas, pues hemangioma, hiperplasia nodular focal, adenoma, nódulos de regeneración. Si ustedes se fijan aquí, eso es típico, hay unos hemangiomas hipercoicos en la ecografía y unos hipoecoicos, depende si pueden ser atípicos, pero todas estas lesiones ya llegan con alguna caracterización. Fíjense que esto es clave para que ustedes vean en los hemangiomas. No hay que comparar la lesión con el parénquima hepático, sino que hay que compararla con el vaso de referencia. En este caso el vaso de referencia va a ser aquí, la aorta. Ustedes ven la lesión aquí, ven la aorta. Aquí es isodensa con esto porque es el corte simple. Fíjense que aquí la aorta no está brillando. En la fase arterial empieza la aorta a verse y ahí disminución todavía no está tan brillante el hígado y fíjense que empieza a haber un realce periférico del hemangioma. Fíjense que aquí ya se empieza a ver más realce del parénquima hepático, se ve menos brillante la aorta y ya hay un realce central del hemangioma y después nuevamente en las fases tardías ya hay desaparición. Esto es típico de un hemangioma. Con esto ustedes pueden decir que se ve un hemangioma y el diagnóstico es típico de esto. La hiperplasia nodular focal, una imagen hipoecoica en la ecografía. Es importante que en las simples pues se ven como unas lesiones isodensas. Si ustedes se fijan aquí, pues sí, ven una masa, pero definitivamente no hay nada, no hay una cicatriz central que ustedes puedan identificar aquí. Mientras que ya en la fase más portal ven un realce con respecto al hígado, un realce ya mayor, pero tampoco es hipervascular y tiene una cicatriz central. Miren lo que les decía de las diferentes partes. Aquí uno lo puede identificar, definitivamente se ve aquí en el lóbulo izquierdo. En la fase arterial pues hay un llenamiento, ustedes lo ven, y hay una parte central. Fíjense la importancia que hay del realce que hay con respecto al parénquima hepático. Y ya en las fases tardías va disminuyendo, pero hay un poquito de realce de la parte de la cápsula, pero miren esta parte. En los cortes tardíos hay mayor realce y miren el realce que tiene aquí la cicatriz central.
Eso es típico de una lesión de este tipo, el realce de la cicatriz central. Los adenomas pues son simples, se ve la lesión, hay un mayor realce en la fase arterial, fíjese, también puede tener una cicatriz central, hay una mayor captación, hay una buena diferenciación con el parénquima, y en la parte portal, fíjese que hay un realce también un poco de la cápsula, pero no hay una cicatriz central, y hay, fíjense la diferencia que hay entre los dos, tanto el parénquima hepático como la lesión. Lesiones malignas, pues el carcinoma, el fibrolamelar y el colangiocarcinoma y las metástasis. Ahí esto es la imagen de pronto un poquito oscura, pero eso es una lesión. Fíjense que tiene cápsula, tiene una parte central que no es. En la parte arterial tiene un realce importante, sobre todo lo que es el parénquima alrededor. Fíjense que es una fase arterial y fíjense cómo se comporta en la fase ya tardía, en la parte de equilibrio. Ya la aorta no tiene medio contraste, hay un realce de la cápsula y es hipovascular con respecto al parénquima. Esto es un colangio, esto es un carcinoma hepatocelular. El fibrolamelar, lo que vimos, lo mismo, son unas calcificaciones, eso nos puede ayudar. Un realce también tiene cápsula. Y aquí presenta también unos tractos fibrosos que en las fases tardías van a realzar con respecto a la lesión misma y con el parénquima hepático vecino. Esto es el colangio, miren que ustedes al principio en la fase arterial pues se ve una masa difusa, se ve después algo de realce, uno no puede identificar muy bien la cápsula, ya en las fases tardías y quizás nuevamente esta es la parte del diagnóstico, es aquí, que en la fase ya de equilibrio ven un realce por toda la parte fibrosa que tiene eso y eso es típico de estos tumores. Nuevamente que ya habíamos visto. Metástasis pues pueden ser hipovasculares, hipervasculares, son menos comunes las hipervasculares, son de pulmón las hiper, de tracto gastrointestinal, mama y cabeza y cuello, células renales, insulinoma y carcinoides. Si uno tiene esto en la cabeza con nosotros, con esto puede empezar uno a hacer los diferentes diagnósticos diferenciales. Entonces las hipovasculares se van a ver en la fase portal, tienen zona hipodensa y tienen un realce periférico, ahí es donde se deben ver. Y las hipervasculares se tienen que haber visto en la fase arterial. Si ustedes se fijan, esto podría decir uno, uy, claro, lesiones hipervasculares. No, fíjense en la aorta. No hay medio contraste. Estos son metástasis de un osteosarcoma. Aquí sí hay esto, un realce periférico, pero son centrales, no hay mayor realce, estos son hipovasculares. Y estos de un tumor carcinoide, son hipervasculares. La parte de la angiografía, pues no la va a tomar mucho, pero la idea es de esto es que, pues sobre todo para los hepatólogos, sirve mucho para planeamiento, para nosotros los intervencionistas también, primero para buscar si uno va a hacer las quimioembolizaciones, para ver variantes anatómicas, cuando van a hacer segmentectomías, o sea, es una información muy grande para el cirujano y para el hepatólogo. Esta es la de la izquierda, es un MIP, es una proyección de máxima intensidad, que para nosotros es muy útil, y el otro es el 3D. A nosotros nos sirve mucho más el MIP que el 3D. La perfusión son imágenes seriales con análisis de cambios temporales de acuerdo al medio de contraste. Entonces, nosotros no la tenemos todavía, aunque en el hospital ya tenemos un equipo de 320, pero se tiene hace poquito, 6 meses, entonces apenas estamos empezando a hacer los estudios y los estudios en general en la literatura también están empezando, a pesar de que esto empezó pues en los años 90, 92, pero estamos nosotros con estudios todavía y no hemos empezado a hacerlos aquí como tal, pero creo que definitivamente va a ser el futuro para mirar seguimientos y una mejor caracterización de las lesiones. La técnica mejorada es porque, claro, como son adquisiciones seriales, la radiación es muy alta, pero hoy en día se han hecho unos programas especiales para que esa radiación baje un poco. Los parámetros, como les digo, son biomarcadores. Lo que yo le veo o lo que se está pensando hoy en día para lo que va a hacer es para seguimiento. Primero, una estratificación o una caracterización de la lesión, pero sobre todo para seguimientos después de quimioembolización, de radiofrecuencia, algo parecido a lo que se está haciendo con el PET hoy en día. Si ustedes lo ven, estas son las imágenes, esto es un colangiocarcinoma que después se le hizo una quimioembolización y ahí ustedes empiezan a ver si hacen los mapas vasculares. Si ustedes se fijan, esto por ejemplo de aquí abajo ya son tratamientos después, entonces ustedes ven que hay disminución del área con respecto a esto cuando se le hizo, cuando estaba el diagnóstico. Y en la fase portal hay ya mayor llenamiento de lo que es del parénquima tal, porque ya la invasión que había hacia la porta
mejoró con la quimioembolización, entonces ya hay un mayor llenado de lo que es la parte del parénquima que sigue. Puntos para recordar: lesión hipervascular, las benignas, la hiperplasia, adenoma, el hemangioma, las malignas, el carcinoma y las hipervasculares. Cicatriz central, tiene la hiperplasia, el carcinoma y el colangio. Y esto es un cuadro que hay que tener en cuenta lo mismo. Ahí vemos la cicatriz, lo que es la cápsula, cuáles pueden tener calcio, cuáles tienen grasa, sangre, y en la parte de lo que pueden tener quistes. Esto con estos cuadros, si uno los tiene muy presentes, van a poder hacer el 90 o el 95% de los diagnósticos de lo que es una lesión focal. Muchas gracias.